Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a tener la conferencia La competitividad del sector productivo y las demandas de nuevas profesiones y competencias, a cargo del señor Guido Mora. Señor Guido Mora es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Empresas. Desde 2001 a la fecha se desempeña como gerente general de la empresa Químicos Auxiliares para la Industria y de la empresa Soluciones Químicas para la Industria. Es coordinador de la Comisión PYME de la Cámara de Industria de Costa Rica. Le damos la bienvenida a don Guido Alberto Mora. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero disculparme porque por un problema en mi tablet perdí la documentación y afortunadamente pude rescatar una impresión del trabajo que había levantado estos días para poder conversar con ustedes. Así que espero no aburrirles mucho, voy a tratar de no leer mucho, pero sí hay una serie de datos que quiero retrotraer casualmente sobre el tema del trabajo del futuro. Muchas gracias. Buenas tardes a doña Natalia, viceministra de Trabajo y Seguridad Social, a don Marcelo, muchas gracias por la invitación, a don Luis Fernando, vicerrector de Extensión Social, al señor Bogantes, mucho gusto conocerle, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde de hoy. Efectivamente estamos viviendo una situación sumamente compleja. La tasa de desempleo en España es del 14%, el desempleo de menores de 25 años es del 33.7%. La tasa de desempleo en Alemania es del 3.2%, el desempleo de menores de 25 años es de 5.6%. La tasa de desempleo en el Reino Unido es de 3.8% y la del desempleo en menores de 25 años es de 10.8%. En Francia de 8.8% y en menores de 25 años de 20.2%. En Estados Unidos de 3.6% y el desempleo en menores de 25 años es de 8.8%. En la zona euro el desempleo de 7.7% y entre menores de 25 años es de 16%. En México el 16% y en México 3.2% y en menores de 25 años 9.7%. En Costa Rica de 11.3% y en menores de 25 años el 27%. El desempleo juvenil alcanza aproximadamente el 12.9% a nivel mundial. Y en las economías desarrolladas, según la OCDE, está por encima del 16%, constituyéndose un problema grave que debe ser atendido y resuelto en el corto y el mediano plazo. O sea, la situación que nosotros estamos viviendo acá no es una situación únicamente que se esté viviendo en Costa Rica. El problema del desempleo, el problema de la crisis mundial, posiblemente el único país, por razones muy particulares, que no está viviendo una situación similar es Estados Unidos, por razones muy diferentes. Tony Judd, en su libro Algo va mal, establece claramente que el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos solo ha servido en Estados Unidos y que no ha servido en ningún otro lado, y que cada vez que ha querido ser exportado ha sido un fracaso en Europa y en otros países. Bueno, la situación es muy diferente en el resto del mundo. Incluso se prevé que estamos una vez más en una época de precrisis económica. Grosso modo, se mencionan como causas de desempleo juvenil la falta de empleos disponibles a nivel inicial, la exigencia de determinadas habilidades avanzadas, el acceso a redes de información y la carencia de certificaciones de experiencia. Pues claro, son jóvenes, no tienen experiencia, están saliendo de estudiar, no tienen certificaciones. Bueno, no se les da oportunidad tampoco de vincularse al mercado laboral. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. O sea, vean ustedes lo irrisorio que es esta situación.
Esta situación, ante la cuarta revolución industrial, contrario a resolverse, muestra una tendencia a agravarse. El avance de la tecnología, su aplicación a la robótica, el desarrollo de las redes neuronales artificiales y de la inteligencia artificial amenazan con desplazar cada día más a quienes desarrollan múltiples trabajos repetitivos de poca y reducida complejidad. Empresas como Amazon, por ejemplo, ya hoy han sustituido miles de empleos con robots. En relación con este tema, hay dos percepciones. Una percepción positiva que favorece el incremento del tiempo libre para poder dedicarlo al ocio y la recreación del ser humano integral, y otra negativa que supone la pérdida de miles de empleos, la generación de desempleo de millones de personas y por ende la incapacidad de estos seres humanos de tener un salario para cubrir sus necesidades económicas. Y esto, señoras y señores, es una realidad. En el capitalismo actual, quien no tiene un trabajo no tiene un salario, y quien no tiene un salario no tiene vida. Eso es así. Algunos teóricos han señalado que, como ocurrió en anteriores revoluciones, se eliminarán muchos empleos y no menos oficios, pero de igual manera se generarán una gran cantidad de nuevos trabajos para hacer frente a los requerimientos de los ciudadanos del futuro. Según Uta Dirkensen, en su artículo publicado en la revista Nueva Sociedad de enero y febrero pasados, intitulado Trabajo del futuro y futuro del trabajo por una transición progresista, en documentos del Banco Mundial se prevé que teóricamente el 67% de los empleos en América Latina podrían ser automatizados. Y según la OCDE y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para el año 2030 el cambio tecnológico eliminará entre el 1 y el 2% de los puestos de trabajo en América Latina. Eso equivaldría a 3.5 millones de empleos. Ciertamente, ese es un problema que ha tomado por sorpresa a muchas sociedades y a muchos gobiernos, no solo a países de vías de desarrollo. Efectivamente, la señora viceministra hablaba del caso de Alemania, que es posiblemente de los que está haciendo frente de mejor manera a esta situación, pero los demás países de economías desarrolladas se han topado con situaciones que no preveían, justamente por la velocidad en que se genera esta revolución tecnológica que estamos viviendo. De ahí la importancia de comenzar a reflexionar sobre el empleo del futuro, o como llaman algunos, de iniciar procesos que nos permitan realizar una prospección laboral de manera que podamos brindar los instrumentos que se requieren para hacer frente a los retos que impone la sociedad, la economía y el mercado laboral. No se trata solamente de generar la capacitación para que los jóvenes del presente y del futuro se vinculen al mercado laboral, sino que además es imprescindible entender que si no tenemos personas preparadas para ocupar esas posiciones laborales, estaremos promoviendo la pobreza y la desigualdad entre los ciudadanos, forjando una sociedad empobrecida muy diferente a la que construimos en el siglo XX. Al fin y al cabo, en el marco del capitalismo pasado, presente y posmoderno, el salario constituye el único ingreso posible para los trabajadores. Pero más que lo meramente relacionado con el mercado laboral, es imprescindible desarrollar los mecanismos para que los seres humanos no pierdan la batalla laboral contra los robots. Desde esta perspectiva, no se trata solamente de preparar a los seres humanos para el trabajo, sino que, tal como lo expone Noriko Arai, que es directora del Todai Robot Project de Japón, de lo que se trata es de revolucionar el sistema educativo. Arai realizó un experimento, vean ustedes qué interesante, con estudiantes y descubrió que un tercio de ellos fallaron preguntas sencillas porque no leen bien. Un problema que piensa existe en todo el mundo. Nosotros, los humanos, podemos comprender el significado de las cosas, algo que no puede hacer la inteligencia artificial, pero la mayoría de los estudiantes reciben conocimiento sin comprender el significado, y eso no es conocimiento, es memorización, y la inteligencia artificial puede hacer lo mismo. Debemos crear un nuevo sistema educativo, en lo que la gente adquiera mayor capacidad de comprender y procesar la información que recibe. Continúa diciendo Noriko Arai que uno de los problemas que encuentra con más frecuencia hoy en la sociedad
japonesa y es un problema que estamos enfrentando en todo el mundo. Es que antes todo el mundo leía el periódico, incluso la gente pobre, pero ahora la mayoría de las parejas jóvenes no leen el diario porque lo tienen en su teléfono. No compran libros porque la mayoría de las historias están en blogs. No tienen calendario o hasta reloj en casa porque lo tienen en el teléfono. Los niños se crían sin números ni letras en su ambiente y también tienden a tener conversaciones en mensajes de texto muy cortos. Tienen menores oportunidades de leer y de expresarse. Y eso para los efectos nos ha llevado a construir una sociedad con serios problemas. La señora Kai hizo un examen, le hizo un examen a los estudiantes y preparó un robot. Y el robot salió mejor preparado que los estudiantes, incluso en temas de redacción, porque la inteligencia artificial lo que hizo sencillamente fue vincular conceptos y armar un conjunto de ideas. Pero no sabía qué es lo que estaba escribiendo, no tenía una comprensión, de ahí la importancia, y ahora lo vamos a ver más adelante, de generar esta comprensión para los nuevos trabajos. Por otra parte, recientes investigaciones han revelado que es importante realizar inversiones en la formación integral de niños de edades entre los 1 y los 4 años. En esta época, en esta edad de estos niños, muchas veces no tienen una buena alimentación y no tienen el estímulo adecuado. Llegan a la escuela ya con un retraso en su formación y eso ya marca una diferencia sustancial entre aquellos niños que son bien estimulados, que son bien preparados, de clases económicas mucho más acomodadas, y ahí se comienza a generar una diferencia en relación con el trabajo. Es muy claro, en este momento la orientación que tienen las nuevas fuerzas laborales y las nuevas iniciativas laborales es aquella que está siendo llevada adelante por gente que tiene capacidad de estudiar, que puede ir a una universidad, que tiene acceso a tecnología, y del otro lado gente que no tiene acceso a tecnología, que no ha podido estudiar. Y entonces lo que está generando desde el inicio de vida prácticamente es una división social profundísima, que si no se ataca como le correspondería a una sociedad como pretendemos que sea la nuestra, desde el inicio va a ser muy difícil resolver los problemas sociales que se vayan a presentar. De alguna manera las redes de cuidado que impulsó la administración de Laura Chinchilla lo que pretendía era un poco sustentar ese problema. Y creo que es una de las inversiones más grandes que debe llevar adelante el Estado justamente para preparar y promover la igualdad de oportunidades desde que ese niño tiene 1 a 4 años, porque no es solamente cuando entra a la escuela, ya cuando entra a la escuela posiblemente sea un poco tarde. Es importante tener en cuenta que la materia educativa debe tratarse con mucha seriedad. De igual manera que hoy estamos viviendo el impacto de las crisis económicas de los años 80 y 90 y principios del siglo XXI, debemos comprender que los resultados que obtengamos, producto de las transformaciones en materia educativa, serán visibles hasta dentro de 20 o 30 años. Esto hay que tenerlo muy claro. O sea, hay que atacar el tema del desempleo en este momento, es urgente, y hay alguna manera de atacarlo. Pero por sobre todo nosotros tenemos que procurar buscar los mecanismos justamente para que la sociedad y los costarricenses del futuro estén vinculados con una nueva economía, con esta economía que se está forjando. Es por ello que se hace imprescindible desarrollar los programas de reeducación de jóvenes y adultos que están urgidos de vincularse al mercado laboral mediante la adquisición de nuevos conocimientos. Esto, y voy a hacer referencia a un tema del cual no soy afín, pero que me llamó la atención. Aunque comparto poco las ideas y los planteamientos de la actual administración de Estados Unidos, hace unos días veía un programa de televisión en que se hace referencia a uno de los proyectos que conduce dentro de ese gobierno Ivanka Trump, la hija del presidente, denominado Compromiso con los Trabajadores de Estados Unidos. Y es aquí cuando, al igual que lo mencionaba la viceministra, se impone la importancia de entender el vínculo que debe existir entre el sector privado y el Estado
para poder llevar adelante estos proyectos. La señora Trump impulsa programas de reeducación para los trabajadores dentro de las mismas empresas, suscribiendo un acuerdo con los empresarios, quienes se comprometen a renovar los conocimientos de sus trabajadores para poder hacer frente a las transformaciones que sufren los puestos de trabajo como resultado de este programa. Ivanka ha recibido compromisos para empleos basados en habilidades de más de 200 compañías y asociaciones relacionadas que Trump ha trabajado para construir. Ha trabajado en los esfuerzos de la administración en educación profesional y técnica, así como en la expansión del aprendizaje. También encabezó la dirección presidencial de una inversión de $200 millones del Departamento de Educación para ampliar y fortalecer la educación científica, tecnológica, ingeniería y matemática conocida como el STEM, en sus siglas en inglés, y la educación informática en las escuelas. Ustedes, y esto es algo que estamos viendo cada vez con más fuerza, la educación en Estados Unidos se ha deteriorado de tal manera que se han encargado paulatinamente de robar cerebros de otros países. Se les ofrece un buen salario a estudiantes bien formados. Todos los países, algunos de la periferia, han hecho una inversión enorme en temas laborales, y Estados Unidos es quien los absorbe, y hoy los grandes profesionales y los grandes investigadores en una muy buena cantidad de Estados Unidos son extranjeros, algunos incluso costarricenses. Este proyecto es digno de imitar por empresas comprometidas con los trabajadores, pues los capacitan para transformar el proceso educativo como el que están familiarizados en su lugar de trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con los jóvenes y los adultos del futuro? Acometer este reto plantea dos estrategias. Una, realizar un esfuerzo para, de acuerdo con las tendencias, podamos identificar cuáles son los trabajos del futuro, lo que denominamos prospección laboral. Y dos, concebir, planificar y desarrollar los programas de formación que permitan a los jóvenes prepararse para poder desarrollar esas actividades. En relación con los trabajos del futuro, según una publicación reciente del Semanario Financiero, la semana pasada me parece, utilizando datos del Foro Económico Mundial, mencionan grupos de empleos con mayores y menores oportunidades a nivel global y regional. Los empleos de más demanda global, agentes y consultores de bienes raíces, gerentes, especialistas y representantes en mercadeo, ingenieros en software, especialistas en recursos humanos y reclutamiento, ingenieros civiles, gerentes ejecutivos de cuentas, ejecutivos y consultores de ventas, especialistas en logística, especialistas en bebidas y alimentos, conductores para distribución o entrega de productos de consumo, gerentes de productos y operaciones, especialistas en desarrollo de negocios, especialistas, auditores, asesores y analistas financieros, analistas de datos, agentes de seguros, terapeutas de rehabilitación, asistentes de salud, nutricionistas, estudiantes de enfermería, técnicos en salud mental, diseñadores de experiencia de usuario, gerentes de experiencia en consumo. Empleos de menor demanda global, gerentes y obreros de construcción, taladradores, ingenieros y técnicos eléctricos, ingenieros químicos, geólogos, ingenieros petroleros, técnicos de ingeniería civil, gerentes de ingeniería, contadores y asistentes de contabilidad, gerentes de salud ambiental, asistentes administrativos, gerentes o representantes de servicios de consumo, artistas, impulsadores y promotores de productos, ventas personales, banqueros y gerentes de finanzas, salvavidas, instructores de deportes, gerentes de oficinas administrativas, practicantes de medicinas alternativas, enfermería y doctores en medicina general, gerentes, consultores y analistas en teoría de la información, especialistas en soporte técnico, asistentes legales, editores y periodistas. A nivel de América Latina, los empleos de más demanda en la región, ingeniería del software, gerentes especialistas en mercadeo, ejecutivos y consultores de ventas, asesores estratégicos, abogados, agentes de bienes raíces y analistas de datos. Los empleos de menor demanda de la región, técnicos mecánicos, asistentes de logística, gerentes de salud ambiental, periodistas editores, asistentes administrativos, analistas de tecnología de información, analistas de soportes técnicos, contadores, asistentes de contabilidad y asistentes administrativos. Por otra parte, la revista Forbes, en relación con los empleos del futuro, y esto no voy a entrar a pormenorizar para no hacer más larga la exposición, menciona algunos de los empleos y de los campos
que se van a dar en el futuro. Y entonces uno se sorprende cuando ve esto. Granjero eólico, diseñador de vehículos alternativos, ingeniero biorefinador, granjeros verticales, farmanjeros, que son básicamente personas que analizan las medicinas y los nutrientes que tienen, nanomédicos, consultores geriátricos, tal y como lo decía la señora ministra, especialistas en seguridad biométrica, especialistas en archivo virtual, diseñador de contenidos a la medida, las disciplinas que gobernarán el futuro, la genética, la ingeniería ambiental, la psicología y la salud mental, la ciencia de los alimentos, la ingeniería del software, la seguridad informática, la medicina, traductores e intérpretes, ingeniería informática, ingeniería civil. Por otra parte, hay una serie de... en un artículo escrito por Héctor Barnés en el diario El Confidencial, habiendo consultado a expertos en diferentes áreas, se señala que hay una vertiginosa aceleración de la tecnología, de la automatización, de un gran número de procesos, y se han provocado un surgimiento de una serie de trabajos que van a desaparecer y otros que van a surgir. Desde Oppenheimer, pensador neoliberal, hasta el marxista Paul Manson, están de acuerdo con que dentro de unas décadas gran parte de los puestos de trabajo que hoy en día conocemos se habrán extinguido. Y tan solo pervivirán aquellos que estén relacionados con el conocimiento. Entre los que se suman a esta visión sobre el futuro del desempleo se encuentra Thomas Frey, que es el director ejecutivo del Da Vinci Institute y de los futuristas favoritos por Google y otras empresas. Dice que para el año 2030 más de 2.000 millones de trabajos habrán desaparecido. Y entonces mencionan que hay 162 nuevos empleos que van a marcar el futuro del empleo. No voy a leer los 162, voy a leer las áreas de trabajo, porque esto es lo que nos debe llevar a conducir a pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el campo de la formación. Sistemas de transporte personal rápido, diseños de estaciones, ingenieros de circulación, analizadores de tráficos, cosechadores de agua atmosférica. Algunos de esos empleos no existen hoy día. O sea, estos son previsiones de esos expertos de lo que en realidad vamos a tener a partir de las tendencias futuristas. El dios del globo, los controladores de las fuerzas de la naturaleza. Y ahí hay arquitectos de sistema global, hay managers en integración de datos, hay managers en contención del miedo en relación con las situaciones mundiales, desarrolladores de actividad de consumo colaborativo, el yo cuantificado, que son autoevaluadores y analizadores de deficiencias de los sistemas, deportistas del futuro en el manejo de aspectos físicos y genéticos, la industria de los drones comerciales, que eso va a explotar, y ya en otros países es una gran explosión científica. Y vean qué interesante, gurús en clasificación de drones, especialistas en estándares de drones, especialistas en certificación de operadores de drones. O sea, vean ustedes el desgrane de actividades que están vinculadas a este tipo de actividades. El futuro de trillones de sensores, inventores, diseñadores, organizadores de información o de puntos de fallo, especialistas para la transmisión de datos y todo lo que tiene que ver con la internet. Impresión 3D, importantísimo, porque van a ser desde materiales hasta casas, todo lo que está vinculado con la impresión 3D digital. El internet de las cosas, un tsunami que se nos viene ya y que la gente no sabe cuál es el impacto final. Nosotros que hemos estado alimentando constantemente a las grandes empresas Google,
a Facebook, gratuitamente. Esta gente sabe cuál es el valor de esa información y ellos sí la venden. Nosotros se las hemos regalado durante todo ese tiempo. Manejadores de Big Data. O sea, ¿qué es lo que va a hacer con esos datos? ¿Para qué son? ¿Cómo se van a vender a las empresas? Sistemas financieros alternativos relacionados con criptomonedas, recuperadores de bultos o estrategias de uso de monedas o de las criptomonedas. Eso es un mundo que ya lo tenemos acá. Y ahí, por ejemplo, banqueros, abogados, reguladores de criptomonedas, especialistas en adopción de monedas, abogados especializados en anonimato, porque parte del tema de la criptomoneda está vinculado con esconder quién es el que maneja. Conversión de microredes, y ahí básicamente para manejo de microredes, para desarrollar el almacenamiento de energía masiva, por ejemplo, transformadores de sistemas, modeladores de contornos manufacturados. Muchas de las cosas que ya existen van a ser sometidas a transformación a partir de esta revolución tecnológica. Bueno, hay gente que va a tener que dedicarse a diseñar materiales de construcción, ingenieros estructurales, planificadores de entornos, equipos de montaje, equipos de derribo, vehículos sin conductor. Y hay, por ejemplo, emisor de permisos de circulación, planificadores, diseñadores y operadores de tráfico, por decir algo, biofábricas vinculadas con la industria química y toda la revolución. Entonces ahí están los nanomédicos, por ejemplo, los médicos, estrategas y desarrolladores de biofábricas, los científicos vinculados con el ADN, los secuenciadores de genes, los monitoreadores de tratamiento, las microuniversidades. Básicamente el conocimiento se va a transmitir por medio de la red. Mucha gente ya no va a ir a universidades, o sea, ya se va a sentar en una computadora y va a tener la formación ahí en la computadora y va a tener lo que requiere para poder desarrollar su conocimiento. Atención a la tercera edad, importantísimo, estamos envejeciendo todos. Este es otro campo donde el trabajo a futuro es enorme. La agricultura del futuro, los desmanteladores, todo lo que tiene que ver con desmantelar lo que existe hoy día para que pueda transformarse. La innovación extrema, porque además de todo eso hay gente que tiene que modificar y transformar todo lo que se da. Ahora bien, en el marco de estos 164 empleos que están relacionados a todas estas actividades, hay, y todos coinciden en esto, al menos 14 habilidades que deben ser fortalecidas en los estudiantes, en los jóvenes, en los niños. El trabajador del futuro tiene que ser transformador. Toda nueva era necesita expedicionarios que abran camino. Tiene que ser expansionista. En un entorno cambiante y en crecimiento se necesitará el talento para adaptarse rápidamente a ese entorno. Tienen que ser maximizadores. La habilidad debe sacar todo el partido, procesos, situaciones y oportunidades. Tienen que ser inflexionistas. En dicho entorno cambiante habrá que ser capaz de identificar los puntos de inflexión antes que los demás. Deben ser desmanteladores. No solo se trata de abrir nuevos caminos, sino de cerrar los antiguos, es decir, ser capaz de hacer de crecer las viejas industrias sin causar estragos en la sociedad. Deben ser creadores de circuitos cerrados de feedback, de retroalimentación. Deben ser contraatacantes, aquellos capaces de hacer frente a las críticas recibidas por los detractores de las nuevas tecnologías. Deben ser corredores de última milla. Explica Frey que la tecnología por lo general alcanza un punto en que las ganancias decrecen cuando se intenta alcanzar al usuario final. El trabajo de estos consistirá en solucionar los problemas cuando se llegue a ese estadio. Deben ser contextualistas, capaces de entender el entorno en que cada nueva tecnología operará. Deben ser éticos. Las nuevas tecnologías generarán nuevas y cada vez más complejas preguntas y alguien deberá responderlas. Deben ser filósofos, porque las compañías que logren imponer su filosofía y su visión del mundo al resto del mercado serán las que triunfen, y tienen que tener gente que les sustente esas estrategias.
Deben ser teóricos. Primero viene la teoría y más tarde viene el producto. Deben ser legacistas. Alguien debe preocuparse por las generaciones que nos sucederán. Concebir y ya vamos terminando. Van a disculpar, pero ya vamos terminando. Concebir, planificar y desarrollar los programas de formación que permitan a los jóvenes prepararse para poder desarrollar estas actividades. Esa es la segunda reflexión que debemos llevar adelante en relación con este tema. Como podemos observar, tanto los empleos del futuro como las habilidades que se requieren para desarrollarlos están vinculados con la digitalización, el desarrollo de capacidades digitales y con inteligencia artificial. Habrá gente que haga otras cosas, habrá gente que se dedique a hacer otro tipo de trabajos, pero esa va a ser gente mal remunerada, va a ser gente que se va a convertir en nuevos pobres, aunque tengan acceso a alguna tecnología, a la digitalización o alguna tecnología, como lo tienen hoy las clases más pobres, el acceso, por ejemplo, al teléfono celular o a la internet, pero eso no se va a convertir en conocimiento, porque lo que están haciendo es el uso, no están haciendo un uso productivo, sino un uso meramente lúdico, incluso de la tecnología. Por eso debemos plantearnos una estrategia de corto, mediano y largo plazo para poder vincular a nuestros profesionales a los requerimientos laborales futuros. Revisando alguna documentación que me facilitaron algunas instituciones públicas, he visto que los estudios de prospección laboral que realizan cumplen con la tarea de identificar puestos de trabajo mediante un análisis de mercado a corto plazo, pero considero que no constituyen verdaderas herramientas para articular a mediano y largo plazo los programas de capacitación y formación para el empleo del futuro. Es justo allí de donde surge la necesidad de concebir, planificar y desarrollar los programas de formación que permitan a los jóvenes prepararse para poder desarrollar esas actividades. Esta tarea debe ser programada, planificada y desarrollada mediante un esfuerzo nacional, identificándolo como uno de los temas país estratégicos, pendientes de resolver y que debería de convocar un esfuerzo que involucre centros de enseñanza, públicos y privados, y ahí los centros de enseñanza privados tienen que plegarse a hacer un esfuerzo para mejorar una educación que lamentablemente no es lo bueno que nosotros desearíamos y que nosotros ocupamos. Centro de Investigación Universitaria, el MISIT, el MEP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el INA y el sector privado. Si no hay, y esto lo tenemos que entender para todos los problemas que tiene Costa Rica, si no hay una alianza entre todos estos sectores, no vamos a poder ni hacer frente a los problemas de hoy, mucho menos hacer frente a los retos del futuro. Tal como señalé al principio de esta exposición y de acuerdo con lo expuesto por Nurit Coray, el reto consiste en revolucionar el sistema educativo para que los seres humanos dejemos de memorizar y comencemos a comprender de mejor manera la información que recibimos, de comprenderla y procesarla y utilizarla. El emprendedor en serie y CEO de Universal Diagnostics, Juan Martínez Barea, explica: el mercado laboral se va a polarizar. La gente de baja cualificación, puestos de bajo valor añadido y de bajos sueldos son los de más riesgo. Los drones entregarán pedidos, los robots los fabricarán y los vehículos autotripulados transportarán esas mercaderías. La tecnología siempre ha acabado creando más empleos de los que ha destruido. Eso, en este momento, es una apuesta. Hasta el momento la tecnología ha destruido más trabajos de los que se han formado. Pero creo que el reto está justamente en vincularnos a ese tipo de labores y de exigencias que va a tener este mundo digital para podernos vincular a ese mercado laboral. Sin embargo, como sociedad tenemos dos alternativas. O preparamos a nuestros jóvenes para desarrollar las actividades blandas de bajos ingresos y los condenamos con ellos a los ciudadanos del futuro y a nuestra sociedad a la pobreza,
o los preparamos para lograr desarrollar las destrezas que los coloquen en las mejores posiciones dentro de la pirámide laboral y salarial del futuro. Es importante comprender que desde esta perspectiva, la educación y la formación constituirán, como ha sido siempre, una actividad muy importante para diferenciar socialmente a la ciudadanía. El diseño y aprovechamiento de las oportunidades hará que los ciudadanos formen parte de los sectores sociales de altos ingresos o de bajos ingresos. Socialmente siempre existirán grupos rezagados, pero la tarea responsable del Estado consiste en brindar las oportunidades, generar la motivación y procurar relacionar a la mayor cantidad de ciudadanos con las actividades que generen su vinculación a un mercado laboral mejor remunerado. Más de la mitad del empleo del futuro aún está por inventarse. Según diversos estudios, las máquinas no podrán hacer muchos trabajos. El profesor Frey de Oxford explica que habrá al menos 3 esferas que seguirán siendo cosas de humanos. Serán la creatividad, el desarrollo de las nuevas ideas y artefactos y las interacciones sociales más complejas, donde las personas negocian, persuaden o gestionen equipos. Y la tercera tiene que ver con la percepción y manipulación de objetos irregulares. Desde esta perspectiva y observando el futuro desde una óptica positiva, considero importante que las universidades públicas realicen esfuerzos colaborativos con las instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo de habilidades y destrezas y a las que se ocupan de velar el cumplimiento de la legislación laboral, con el fin de que se acometa a la brevedad posible un esfuerzo transformador, paulatina e impostergablemente de programas de transformación laboral que se imparten en nuestro país. Como recomendaciones finales, es importante realizar un esfuerzo de reflexión que nos permita concebir, pensar y prever las actividades laborales que plantea nuestro mercado laboral del futuro. 2. Analizar y evaluar la redefinición de espacios laborales con el fin de adecuar la legislación que norma la materia laboral. Eso es un tema que hay que resolver. Los trabajadores del futuro no van a tener posiblemente que ir a una oficina, van a trabajar en su casa, van a tener un horario flexible y eso es algo sobre lo que hay que trabajar posiblemente y legislar. Se deben de formular los programas de formación orientándolos a satisfacer los requerimientos de los ciudadanos del futuro en campos como la psicología, la atención de las personas de la tercera edad, el redimensionamiento de espacios para esta y otras poblaciones o para redefinir espacios de ocio, para mencionar algunos. Este en particular es un tema muy importante, el tema del espacio, de la generación, el manejo de espacios de ocio que en muchos sectores va a incrementarse. Es muy importante convertir la formación, como ocurre en algunas disciplinas, en actividades más prácticas que teóricas. Parte del tema de la falta de experiencia en jóvenes y estudiantes tiene que ver con la ausencia de experiencia en el manejo de actividades laborales. Cada vez que el estudiante tenga posibilidad de ir a realizar una práctica en una empresa, va a tener mucho más capacidad y va a adquirir paulatinamente experiencia. Y finalmente, me parece que es muy importante en esta misma óptica impulsar la educación dual. La tarea considero que ni es sencilla y de repente algunos no veamos los resultados, pero debe acometerse de inmediato para que los resultados en el mediano plazo impacten positivamente la macroeconomía costarricense y la microeconomía de, esperemos, millones de hogares costarricenses. Muchas gracias por su atención. Esto era lo que venía un poco a contarles. Vamos a hacer la entrega a don Guido Mora Mora, un reconocimiento por estar aquí con nosotros en esta actividad. La leyenda es básicamente la misma, que ya leyó la compañera Vina Falles. Don Guido Mora Mora, muchas gracias.